Queridos hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por permitirnos compartir nuevamente su palabra y esperamos que cada uno la disfrute y que pueda compartirlo con otras personas que no conocen a Cristo. Estamos hablando en el Evangelio de Juan y hoy llegamos al capítulo 11, que tiene un gran acontecimiento que muestra el poder de Jesucristo sobre la muerte. Quiero invitarlos a que vayamos al libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 11, y vamos a leer el versículo 3. Dice la palabra de Dios: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Dice el 5, y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y vamos a llegar a dejarlo hasta allí por este momento. Estamos hablando de la muerte de Lázaro y su posterior resurrección después de 4 días. Uno de los milagros más trascendentales que hizo Jesucristo y que está registrado en las páginas de la Biblia. Cuando Lázaro enfermó, Jesucristo no estaba en la ciudad, Jesucristo estaba en otro lugar con sus discípulos. Sus hermanas acudieron a Jesús pidiendo ayuda. Aquí en el versículo 3 se enviaron pues a las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Ellas acudieron a Jesús para pedir su ayuda. Ellas habían visto los milagros que había hecho Jesús y sabían que el Señor tenía poder y que podía ayudar. Eso no es para ellas nada más. Nosotros también sabemos por las Escrituras que cuando tenemos necesidad de ayuda, el Señor Jesús nos ofrece esa ayuda que necesitamos. De una manera extraordinaria, el Señor acude a nosotros para ayudarnos. Jesús ofrece la ayuda que nosotros necesitemos ahora y en cualquier momento. Por eso las hermanas de Lázaro acudieron a él para solicitar su ayuda. No dude en buscar de Jesús cuando usted está en pruebas y sabrá que él tiene respuesta para todas sus necesidades. Entonces, hermanos, a veces estamos en pruebas, estamos en situaciones difíciles y pensamos hacer las cosas nosotros mismos, solucionar la situación por nuestros propios esfuerzos, pero no. Aquí tenemos que aprender de María y Marta. Ellas acudieron a Jesús. Nosotros tenemos que acudir a Jesús cuando estemos confrontando situaciones difíciles. Pero nosotros tenemos que acudir a Jesús por una situación muy particular: el pecado. El mundo tiene que buscar a Jesús para que sus pecados le sean perdonados. Y eso el mundo no lo ha entendido. Nos toca a nosotros hablarle a las personas para que entiendan que su situación su peor situación que tienen es el pecado, y que solo acudiendo a Jesucristo pueden obtener la liberación y el perdón de ese pecado. Versículo 4, ya lo leímos aquí, dice que oyendo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Las palabras un poco difícil de entender. Cuando dice esta enfermedad es para glorificar al Padre. Cuando Jesús oyó de la enfermedad de Lázaro, dijo que esa enfermedad
era para que Dios se glorificara. Quizás no lo entendemos muchas veces, pero en este caso era necesario que Jesús mostrara su poder para glorificar al Padre. Cada vez que Jesús hacía un milagro cuando estuvo en la tierra, era para glorificar al Padre. Cuando le dijeron de Lázaro, él sabía que Lázaro iba a morir y después supo que Lázaro estaba muerto. Pero él se tomó el tiempo porque esto era para gloria de Dios. Él tenía que mostrar su poder. Cualquier prueba que nosotros enfrentemos como creyentes puede ser para que el Señor se glorifique y para que glorifique al Padre. Muchas veces pasamos por situaciones tan difíciles que no encontramos la solución, pero Cristo acude a nuestro rescate. Cristo acude a ayudarnos. Y cuando Él hace esto, por una prueba que estemos pasando, la gloria de Dios es mostrada. El Señor se glorifica cuando nosotros pasamos una prueba. Pero solo no podemos. La pasamos porque Cristo acude a nuestra ayuda. Él puede, el único que puede sacar cosas buenas de cualquier situación mala es nuestro Señor Jesucristo. De cualquier situación que nosotros consideremos mala, el Señor Jesucristo puede sacar buenas cosas. Mire Romanos 8:28 lo que nos dice aquí. Dice la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Aún las pruebas, hermanos. Porque el Señor se glorifica en nosotros en una prueba, porque Él quiere que nosotros crezcamos espiritualmente, porque Él quiere que nosotros aprendamos a depender de Él, y Él se glorifica cuando nos ayuda a pasar estas diversas pruebas. No busque, cuando tenga dificultades, no busque la culpa o no eche la culpa a Dios. Por el contrario, honre a Dios cuando usted se encuentre en diversas pruebas. Versículo 6 nos dice allí en Juan 11, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Qué cosa? Dice que Jesús amaba a Lázaro y a sus hermanas, pero le dijeron que estaba enfermo y se quedó 2 días más. Es que el tiempo de Dios es perfecto. Él amaba a estas familias. De hecho, María fue la que ungió a Jesús con perfume y enjugó sus pies con sus cabellos. Él amaba a esta familia. Sin embargo, leemos aquí que se quedó más tiempo donde estaba. No acudió inmediatamente. Conocía su dolor, pero no fue enseguida. Su demora tenía un propósito. Y esto es importante que lo veamos. Cristo tiene un propósito en todo. Aquí en este caso su demora tenía un propósito. El tiempo de Dios. Su demora tal vez nos haga pensar que el Señor no nos responde. O quizás nos haga pensar que el Señor no responde como quisiéramos. Pero déjeme decirle algo, hermano. Él suplirá todas nuestras necesidades. Pero Él tiene un propósito. El tiempo de Dios es perfecto. No es cuando nosotros queremos. Y aquí nos demuestra que aunque Él amaba a esta familia, Él pudo ir inmediatamente a hacer un milagro y no permitir que Lázaro muriera, pero Él se demoró más tiempo donde estaba, con un propósito importante. Y este propósito importante lo podemos ver más adelante. Vamos directamente al versículo 14 y 15. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creas que vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él.
Evidentemente, sus discípulos no habían entendido el propósito de Jesús en esto. Jesús le había dicho primero que Lázaro no había muerto, que Lázaro dormía. Y ellos entendieron, bueno, si duerme, es un reposo y va a despertar. Pero Jesús le aclara aquí que está muerto. Cuando Jesús le dice que está muerto, ellos ahora entienden lo que Jesús le está hablando. Si Jesús hubiese estado presente, quizás lo habría sanado y quizás Lázaro no hubiera muerto. Pero Lázaro murió, dice aquí en el versículo 15, Lázaro murió para que el poder de Cristo sobre la muerte pudiese mostrarse a sus discípulos y también a nosotros. Él esperó tiempo, Lázaro murió y él dice, me alegro que por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Cuando él dice, me alegro por vosotros, les está enseñándoles que era necesario que ellos vieran este milagro que iba a hacer, que iba a resucitar a Lázaro. Jesús tiene poder sobre la muerte. Tenía que mostrar a sus discípulos que Él tiene poder sobre la muerte. La resurrección de Lázaro era una demostración del poder de Cristo. Y la resurrección en la creencia es la creencia fundamental de la fe cristiana. Repito, la resurrección es la creencia fundamental de la fe cristiana. Cristo se levantó a sí mismo, resucitó, pero también tiene el poder para resucitar a otros, y él quería demostrar aquí con este milagro que él tiene poder sobre la vida y tiene poder sobre la muerte. Miren lo que dice el versículo 25 aquí en Juan 11. Dice la palabra de Dios, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cree usted en Jesús? Dice, aunque esté muerto, vivirá. Está hablando también de la resurrección. Un día, todo aquel que ha creído en Cristo será resucitado. Será resucitado. Dice el versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y pregunta, ¿crees esto? ¿Cree usted que si cree en Jesús no morirá y que va a vivir eternamente? Cristo tiene poder sobre la vida, tiene poder sobre la resurrección. Y así como Él resucitó, si nosotros creemos que Cristo resucitó, también Él nos va a resucitar en algún día cuando Él venga a buscar a su iglesia. Gloria a Dios por eso. Cristo estaba aquí ahora, pronto a demostrar su poder sobre la vida, pronto a demostrar su poder sobre la resurrección, sobre la resurrección de Lázaro, y también para demostrarle a sus discípulos y a nosotros que nosotros un día también Él nos va a resucitar, así como resucitó a sí mismo. Que Dios le bendiga y medite en esto y compártalo.